Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha mantenido a miles de corazones latiendo al ritmo de la intriga y la esperanza. Vamos a desentrañar el secreto de Cani Demet, la confesión de amor que lo cambió todo. ¿Están listos para un viaje emocional que nos llevará a través de miradas cómplices, silencios elocuentes y un giro que pocos esperaban? Si la respuesta es un rotundo sí, asegúrense de que su dedo esté listo para hacer clic en ese botón de suscripción para no perderse ni una sola de nuestras historias. Empecemos esta aventura juntos. Ustedes saben que en este canal nos encanta explorar los rincones más íntimos del mundo del espectáculo, desgranando esos momentos que se convierten en leyenda. Y cuando hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, estamos hablando de una química que trascendió la pantalla, de una conexión que despertó el interés de millones. Desde el momento en que compartieron créditos en la exitosa serie Erkenci-Kuş, la chispa entre ellos fue palpable. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que el público percibía y que, sinceramente, todos esperábamos que se hiciera realidad fuera de los sets de grabación. Las miradas, los gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo apuntaba a que había algo especial cocinándose entre ellos. Pero como en toda buena historia, siempre hay un velo de misterio, un secreto que se esconde tras las cámaras. Y ese era precisamente el caso de Cani Demet. Durante mucho tiempo, se especuló sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una gran amistad? ¿O había algo más allá de la pantalla, un amor floreciendo en privado? Las redes sociales ardían con cada foto compartida, cada comentario enigmático. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas, deseando que los rumores fueran ciertos. Y la verdad es que desde nuestra perspectiva como observadores, esa conexión era tan fuerte que era difícil imaginar que fuera solo profesional. Piensen por un momento en la energía que desprendían juntos. Can con su carisma arrollador y su innegable atractivo. Demet con su talento natural, su dulzura y esa mirada que derrite hasta al más escéptico. Cuando estaban juntos, el aire parecía cargarse de electricidad. Y esto no pasó desapercibido. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y esa popularidad se trasladó a la vida real. Cada aparición pública, cada entrevista, era analizada con lupa. La audiencia soñaba con verlos juntos, tanto en la ficción como fuera de ella. Y aquí es donde entra la parte más intrigante de nuestra historia, el secreto. ¿Qué escondían? ¿Por qué tanta cautela? En el mundo del espectáculo, a menudo los protagonistas prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, y es comprensible. Sin embargo, en el caso de Cani Demet, esa discreción alimentó aún más la especulación. Se rumoreaba que habían tenido una relación, que se habían enamorado durante el rodaje, pero que las presiones de la fama, las exigencias de las productoras, o simplemente el deseo de mantener su privacidad, los habían llevado a separarse o a mantener su amor en un segundo plano. Hubo momentos en los que parecía que estábamos a punto de presenciar esa confesión pública, ese momento mágico en el que ambos confirmarían lo que todos sentían. Recordarán quizás algunas entrevistas donde ambos hablaban con admiración el uno del otro, donde la complicidad era evidente incluso a través de una pantalla. Esos instantes eran como pequeñas chispas que alimentaban la esperanza de los seguidores. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quiere ver a dos personas tan talentosas y carismáticas encontrar el amor verdadero? Pero el secreto, la gran incógnita, era precisamente ese, ¿qué había sucedido realmente entre ellos? ¿Fue un amor fugaz, una aventura pasional? ¿O fue algo más profundo, un amor que luchó por salir a la luz? A menudo las historias de amor en el mundo del entretenimiento son intensas, vividas bajo una presión constante, y eso puede ser un arma de doble filo. Pueden unir a las personas en la adversidad, o pueden separarlas por el peso de las expectativas. Ahora, vamos a hablar de esa famosa confesión de amor que, según los rumores y las pistas que hemos recopilado, supuestamente lo cambió todo. Se habla de un momento crucial, un punto de inflexión en su relación o en su percepción pública. ¿Fue una declaración pública? ¿Una entrevista reveladora? ¿O quizás algo más personal, una conversación que solo ellos dos compartieron y que marcó un antes y un después? La verdad es que la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada en este tipo de dinámicas. Los actores pasan largas horas juntos, creando personajes y vivencias que a veces pueden impregnarse en sus propias vidas.
La intensidad de las escenas románticas, la conexión emocional que desarrollan para dar vida a sus personajes, puede llevar a que los sentimientos reales afloren. Y en el caso de Cán y Demet, esa conexión era tan creíble, tan poderosa, que para muchos espectadores, su amor en pantalla se sentía como una extensión de su vida real. Se dice que hubo un periodo en el que su relación se volvió más seria, y luego, por diversas razones, se distanciaron. Pero aquí está la clave del secreto. ¿Qué fue lo que ocurrió para que la situación cambiara drásticamente? La hipótesis más extendida entre sus seguidores es que tras un periodo de dudas o de mantener las cosas en secreto, uno de ellos, o quizás ambos de forma mutua, hizo una confesión de amor que disipó todas las dudas. Imaginemos ese momento. Podría haber sido una cena íntima, un encuentro casual después de un largo día de rodaje, o incluso un mensaje de texto cargado de emoción. Un momento en el que las barreras cayeron, las inseguridades se desvanecieron y la verdad del corazón salió a la luz. Una confesión que, según se rumorea, no solo aclaró los sentimientos de Cán y Demet, sino que también tuvo un impacto en cómo se percibía su relación tanto para ellos mismos como para el público. ¿Qué implicaba esa confesión? Podría haber significado el inicio de una relación formal y pública, o quizás la aceptación de un amor que ya existía pero que se mantenía oculto. Lo cierto es que a partir de ciertos momentos, la dinámica entre ellos pareció cambiar. Algunas fuentes sugieren que tras esta confesión, su vínculo se fortaleció, o quizás se tomó una decisión importante sobre el futuro de su relación. Es fascinante cómo la vida real puede imitar, o incluso superar, a la ficción. En Nerkensicus, sus personajes luchan por su amor, enfrentan obstáculos y finalmente encuentran la felicidad juntos. Y en la vida, Cán y Demet parecían estar siguiendo un camino similar, aunque con sus propios giros inesperados. El secreto de su confesión radica en la incertidumbre que rodea ese evento. ¿Fue un acto de valentía? ¿Una decisión impulsada por el amor? ¿O quizás una forma de poner fin a las especulaciones y vivir su relación de manera más auténtica? Lo que es innegable es que la idea de una confesión de amor entre ellos ha capturado la imaginación del público y ha servido como un catalizador para la conversación sobre su relación. Hemos visto muchas parejas en el mundo del espectáculo que mantienen su amor en privado y otras que lo comparten abiertamente. La forma en que Cán y Demet manejaron su relación, o la forma en que se rumorea que lo hicieron, es lo que la hace tan intrigante. Es esa mezcla de cercanía palpable y misterio que mantiene a los fans enganchados. Consideren la presión que sufren las celebridades. Cada paso que dan es escrutado, cada relación es analizada. Para Cán y Demet, construir algo real en medio de esa vorágine de atención pública debió ser un desafío considerable. Por eso, la idea de una confesión de amor que lo cambió todo, sugiere un momento de valentía, un punto en el que decidieron priorizar sus sentimientos por encima del ruido exterior. ¿Podría ser que la confesión no fue para el público, sino para ellos mismos? Un momento íntimo de aceptación y compromiso mutuo que solidificó su vínculo y les permitió avanzar. O tal vez fue un paso hacia una mayor transparencia, hacia el reconocimiento de que su conexión era demasiado fuerte para ser ignorada. Sea cual sea la verdad detrás de esa supuesta confesión de amor, lo que queda claro es el impacto que la historia de Cán y Demet ha tenido en sus seguidores. Ha sido una historia de química, de especulación y, sobre todo, de la esperanza de un amor genuino. El secreto de su confesión no es solo un detalle del pasado, sino un elemento que sigue alimentando el interés y la fascinación por esta carismática pareja. En resumen, hemos explorado la electrizante química entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Nerkensicus hasta las especulaciones sobre su vida personal. Hemos ahondado en la intriga que rodeó su relación, alimentada por miradas cómplices y una conexión innegable. Y por supuesto, hemos desentrañado la fascinante idea de una confesión de amor que, según los rumores, marcó un antes y un después, cambiando la dinámica de su vínculo y la percepción pública de su historia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al mundo de Cán y Demet tanto como yo. Estas son las historias que nos inspiran y nos hacen creer en el poder del amor y la conexión humana. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre esta misteriosa confesión? ¿Creen que hubo un amor real entre ellos? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada una de sus palabras. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les encantan estos temas.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en esta fascinante historia. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta pronto.